Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso y que estén listos para sumergirnos en un tema que honestamente, creo que a muchos de nosotros nos ha dejado con el corazón en un puño y los ojos pegados a la pantalla, porque hoy vamos a hablar del Kanyaman y de Method Demir. Sí, lo sé. Solo con mencionar esos nombres inmediatamente recordamos todo el revuelo que causaron, las esperanzas, las ilusiones, y inevitablemente las decepciones. Pero no se preocupen, este vídeo no es para remover el cuchillo en la herida, sino para analizar a fondo todo lo que ocurrió, las palabras que impactaron, los titulares que nos dejaron boquiabiertos y sobre todo para reflexionar sobre lo que realmente pasó entre estos dos icónicos actores turcos. Ya saben, aquí en mi canal nos gusta ir más allá de los simples chismes. Nos gusta investigar, analizar y entender la historia completa. Así que si son fanáticos de las series turcas, si quedaron igual de impactados que yo con el final de esta historia, y si quieren descubrir los detalles que quizás se les escaparon, este vídeo es para ustedes. Antes de comenzar, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, por favor suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos futuros. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, preparados, listos, a sumergirnos en el drama. Empecemos por el principio porque para entender el final, hay que repasar el inicio. Kanyaman y Method Demir, dos nombres que se convirtieron en sinónimo de éxito gracias a la serie Erkenci Pájaro Soñador, que por cierto, fue un éxito rotundo a nivel mundial. La química entre ellos era innegable, palpable, algo que traspasaba la pantalla y que conectaba con los espectadores de una manera que pocas veces se ve. Sus fans, locos de amor por la serie y por la pareja, rápidamente comenzaron a especular sobre si su relación iba más allá de la ficción. Y seamos sinceros, ¿quién no lo pensó? Las miradas, los gestos, las risas, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Redes sociales, foros, páginas de fans, el furor era total. Fotos, vídeos editados, declaraciones que se interpretaban como pistas, la euforia era inmensa. Pero, ¿qué hacía que la gente creyera tanto en esta relación? Bueno, aparte de la evidente química en pantalla, hubo ciertos momentos que avivaron las llamas de la esperanza. Por ejemplo, la complicidad que mostraban en entrevistas, las fotos juntos fuera del set, los mensajes en redes sociales, pequeños detalles que los fans, con toda la razón, analizaban minuciosamente. Recuerdo perfectamente cuando empezaron a surgir los primeros rumores de romance. Las fotos juntos en diferentes eventos, los viajes, todo parecía indicar que la chispa de Erkenci había trascendido la ficción. Y obviamente las expectativas crecieron. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre sus estrellas, no tardaron en hacerse eco de la noticia, publicando artículos y noticias que alimentaban la ilusión. Pero como todos sabemos, en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan. Y tristemente la historia de Kan y Demet no fue la excepción. A medida que avanzaba el rodaje de la serie, comenzaron a escucharse los primeros rumores de tensiones y desacuerdos. Rumores que al principio intentaron ser minimizados, pero que con el tiempo se hicieron más y más evidentes. En este punto es importante recordar que la presión que sufren las estrellas de televisión es inmensa. Horarios extenuantes, la constante mirada pública, la necesidad de mantener una imagen, todo esto puede generar tensiones, incluso entre personas que se llevan bien. Y en el caso de Kan y Demet, la situación se complicó aún más por la inmensa expectación que había generado su relación en la vida real. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué de un día para otro la magia se rompió? Bueno, la verdad es que no existe una respuesta única y definitiva. Los actores nunca han revelado públicamente los detalles de su ruptura, y las versiones que se han filtrado a través de los medios son contradictorias y en muchos casos especulativas. Pero analizando las declaraciones, las entrevistas y los acontecimientos de la época, podemos hacernos una idea de lo que pudo haber ocurrido. Una de las teorías más extendidas es que la presión de los medios y de los fans jugó un papel fundamental. La constante persecución de los paparazzis, los comentarios en redes sociales, la especulación sobre su vida privada, todo esto pudo haber generado un ambiente de estrés que finalmente terminó por desgastar su relación. Otra teoría es que simplemente la química que se veía en pantalla no se trasladó a la vida real. Que a pesar de la fuerte conexión que tenían, no lograron establecer una relación sentimental estable y duradera. Algo que por
Cierto, es muy común en el mundo del espectáculo. La intensa exposición, las agendas apretadas y la dificultad para mantener la privacidad pueden ser obstáculos importantes para cualquier relación, sin importar cuán fuerte sea la conexión inicial. Y por supuesto también hay quien cree que existieron otros factores, como diferencias de personalidad, proyectos profesionales incompatibles o incluso la interferencia de terceros. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación entre Khan y Demet llegó a su fin. Y como era de esperar, la noticia generó un revuelo mediático sin precedentes. Los titulares eran impactantes, las redes sociales explotaron y los fans, decepcionados, expresaron su tristeza y frustración. Pero más allá de la especulación y el drama, lo importante es recordar que Khan y Demet son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Y que aunque su relación no funcionó, eso no les resta mérito como actores ni como personas. Uno de los momentos que más llamó la atención y que, sin duda, rompió corazones fue cuando, en una entrevista, Khan Yaman habló sobre la necesidad de privacidad y de proteger su vida personal. Sus palabras, aunque en ese momento fueron interpretadas por muchos como un rechazo, en realidad reflejaban la dificultad de vivir bajo el constante escrutinio público. En esa entrevista, Khan expresó su deseo de mantener su vida personal alejada de los focos, una necesidad comprensible para cualquier persona que experimenta la intensa atención mediática que reciben las celebridades. Esta declaración, aunque dolorosa para los fans, dejó en evidencia la complejidad de su situación y la necesidad de proteger su bienestar emocional. Y Demet, por su parte, también ha hablado sobre la importancia de mantener su vida personal separada de su trabajo. Ambos han sido muy cuidadosos a la hora de compartir detalles sobre sus relaciones, y esto, sin duda, ha generado aún más especulaciones. Demet, conocida por su profesionalismo y discreción, ha mantenido una postura similar, protegiendo su vida privada y enfocándose en su carrera actoral. Esta decisión, aunque a veces frustrante para los fans, demuestra su madurez y su compromiso con su bienestar personal. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? Bueno, creo que la principal lección es que debemos ser cautelosos con lo que vemos en las pantallas. Que aunque la química sea innegable y la historia nos atrape, la realidad es mucho más compleja. Y que a veces las relaciones que vemos en la ficción no son lo que parecen. La idealización de las relaciones en la pantalla, aunque entretenida, puede crear expectativas poco realistas y nublar nuestra capacidad de entender la complejidad de las relaciones humanas. También es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propios problemas, sus propios sueños y sus propios sentimientos. Y que por mucho que los admiremos debemos respetar su privacidad y sus decisiones. La obsesión por la vida privada de las celebridades, aunque comprensible, puede ser intrusiva y perjudicial para su bienestar. Es fundamental recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas con necesidades y emociones como las nuestras. Desde que se separaron, tanto Khan como Demet han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos y demostrando su talento. Khan ha protagonizado series internacionales y ha conquistado al público de diferentes países, demostrando su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes roles y culturas. Demet, por su parte, ha seguido brillando en la televisión turca, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes personajes, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Ambos han demostrado ser profesionales de gran talento y, a pesar de las circunstancias, han sabido mantener su imagen pública y seguir adelante con sus vidas. Y aunque su historia de amor no tuvo el final que muchos esperábamos, su legado en Erkencikus y en el corazón de sus fans es innegable. La serie, con su trama cautivadora y sus personajes entrañables, sigue siendo un éxito y un referente en el mundo de las series turcas. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es una de esas historias que nos recuerdan que la vida, a veces, es impredecible. Que el amor, a veces, no es suficiente. Y que a pesar de todo, siempre hay que seguir adelante buscando la felicidad y persiguiendo nuestros sueños. La historia de Khan y Demet nos enseña que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, pueden ser frágiles y que, aunque duelan, las rupturas son parte de la vida. También nos recuerda la importancia de respetar la privacidad y la individualidad de cada persona, incluso de las celebridades que admiramos. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre la historia de Khan y Demet. Sé que es un tema que despierta muchas emociones, y por eso quería abordarlo con respeto y con la mayor objetividad posible.
He intentado ofrecer una visión completa, explorando diferentes teorías y perspectivas para que ustedes, mis queridos espectadores, puedan formarse su propia opinión. Me gustaría profundizar un poco más en algunos aspectos que, a mi juicio, son clave para entender la historia de Khan y de Met. Primero, la presión mediática y el acoso de los fans. Es crucial entender que la vida de las celebridades es muy diferente a la nuestra. Constantemente están bajo la lupa, cada movimiento es analizado y comentado, y la invasión de su privacidad es una realidad cotidiana. En el caso de Khan y de Met, la intensidad de la atención fue exacerbada por el éxito de Erkencikus y la creencia de los fans en su relación fuera de la pantalla. Las redes sociales, aunque son una herramienta para conectar con los fans, también pueden ser un espacio donde el odio y la especulación se propagan fácilmente, generando un ambiente de estrés y ansiedad. En segundo lugar, la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Es común que los actores, al pasar tanto tiempo juntos en el set, desarrollen una fuerte conexión. La química que vemos en la pantalla a menudo es resultado de esa conexión, pero eso no necesariamente implica que esa conexión sea romántica o que sea sostenible fuera del ámbito profesional. Las agendas apretadas, los rodajes extenuantes y la falta de tiempo para la vida personal pueden ser un obstáculo para cualquier relación, y más aún en el caso de las celebridades. Finalmente, la importancia de la privacidad y el bienestar personal. Tanto Khan como Met han expresado la necesidad de proteger su vida privada y de mantener una distancia de la constante atención mediática. Esta es una decisión valiente y comprensible, que demuestra su madurez y su compromiso con su bienestar emocional. Es importante recordar que las celebridades son personas con derechos y que merecen respeto por su privacidad. La historia de Khan Yaman y de Met Özdemir es una lección sobre la fragilidad de las relaciones, la complejidad del mundo del espectáculo y la importancia de la privacidad y el bienestar personal. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias expectativas, a cuestionar la idealización de las relaciones y a ser más empáticos con las personas que están bajo la constante mirada pública. Y ahora me gustaría abrir un espacio para la reflexión. ¿Qué es lo que más les impactó de la historia de Khan y de Met? ¿Creen que la presión mediática fue el principal factor en su ruptura? ¿Cómo creen que la experiencia de trabajar en Erkencikus influyó en sus carreras? ¿Qué lecciones podemos sacar de su historia? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus pensamientos y sus reflexiones, y juntos, construyamos una conversación enriquecedora sobre este tema que tanto nos apasiona. Además, me gustaría recordarles que aunque la historia de Khan y de Met haya llegado a su fin, sus carreras continúan y su talento sigue brillando. Les invito a seguir apoyándolos en sus futuros proyectos y a celebrar sus logros. Recuerden que la vida está llena de sorpresas, y que el amor, aunque a veces nos decepcione, siempre vale la pena. Y aunque esta historia en particular no tuvo el final que muchos esperábamos, siempre podemos aprender de ella y seguir adelante, buscando la felicidad y persiguiendo nuestros sueños. Y ahora, para complementar este análisis, me gustaría compartir algunos detalles adicionales sobre la vida de Khan Yaman y de Met Özdemir. Khan Yaman carrera en ascenso después de Erkencikus, Khan Yaman ha consolidado su carrera en el ámbito internacional, protagonizando series en Italia y España. Su participación en Viola come il mare y Sandokan le ha ganado reconocimiento y popularidad en nuevos mercados. Proyectos futuros Khan Yaman está constantemente involucrado en nuevos proyectos, demostrando su ambición y su compromiso con su carrera. Vida personal Khan Yaman ha mantenido su vida personal relativamente privada, aunque se le han relacionado con algunas mujeres. Imagen pública Khan Yaman es conocido por su profesionalismo, su dedicación al trabajo y su relación cercana con sus fans. De Met Özdemir éxito continuo De Met Özdemir ha seguido cosechando éxitos en la televisión turca, protagonizando series como Doğduğun Hep Kaderindir y Ampara. Versatilidad De Met Özdemir ha demostrado su capacidad para interpretar diferentes personajes, desde roles románticos hasta personajes más complejos y dramáticos. Proyectos futuros De Met Özdemir continúa trabajando en nuevos proyectos, demostrando su compromiso con su carrera y su pasión por la actuación.
Vida personal Demet Özdemir también ha mantenido su vida personal relativamente privada, aunque se ha casado y divorciado recientemente. Imagen pública Demet Özdemir es conocida por su elegancia, su profesionalismo y su cercanía con sus fans. Reflexiones adicionales La importancia de la comunicación en cualquier relación, la comunicación es fundamental. En el caso de Khan y Demet, la presión mediática pudo haber dificultado la comunicación y la resolución de conflictos. El papel de los fans Los fans desempeñan un papel importante en la vida de las celebridades, pero es importante que respeten su privacidad y sus decisiones. La importancia del tiempo El tiempo es un factor importante en cualquier relación. A veces las personas necesitan tiempo para crecer y madurar, y a veces, las relaciones simplemente no están destinadas a durar. En conclusión, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia compleja y llena de matices. Es una historia que nos enseña que la vida es impredecible, que el amor a veces no es suficiente y que, a pesar de todo, siempre debemos seguir adelante, buscando la felicidad y persiguiendo nuestros sueños. Si les gustó este vídeo, no olviden dejarme un like y compartirlo con sus amigos. También los invito a que me dejen sus comentarios, qué opinan sobre la relación entre Can y Demet. ¿Creen que hubo algo más que no se ha contado? ¿Qué esperan de sus futuras carreras? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos futuros. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.